Para completar el esquema de las leyes de Newton en nuestra física 1, tenemos que ver la aplicación de las mismas en los movimientos circular uniforme y circular uniformemente variado. Para ello introducimos el concepto de fuerzas deflectoras. ¿Qué son las fuerzas deflectoras? Pues podemos ver acá un ejemplo en el cual tenemos la rueda de la fortuna. Tiene una velocidad que es tangente a la trayectoria. En este punto la estamos localizando. Es tangente y es constante su módulo, y aparece una fuerza dirigida hacia el centro, conocida como fuerza centrípeta, que va en la misma dirección de la aceleración. Este es un ejemplo de fuerza deflectora, pero ¿cómo definimos esas fuerzas? Una fuerza es deflectora cuando su efecto es únicamente cambiar la dirección de la velocidad del cuerpo. ¿Qué está pasando acá? Esa fuerza hace que constantemente la dirección de la velocidad cambie. En este punto tiene una dirección, cuando llega acá es otra dirección, en este punto es otra, y así va cambiando constantemente en todos los puntos de la trayectoria. Cambia la dirección, pero no el módulo es el mismo. Entonces esa fuerza que está ocasionando eso es una fuerza deflectora. Ahora aquí nos dice, una fuerza neta deflectora es la que debe actuar sobre un cuerpo para que describa una trayectoria curvilínea manteniendo una rapidez constante. Quiere decir que esta fuerza centrípeta no va a ser una sola fuerza, va a ser la suma de varias fuerzas. Entonces, esa es la fuerza neta deflectora. Veamos en este esquema, que lo vimos en la clase de movimiento circular uniforme, en donde aparece el vector velocidad tangente a la trayectoria. Este es el objeto que tiene ese movimiento. El módulo de la velocidad es constante. Aparece la aceleración centrípeta. Recordemos que se llama así porque va dirigida siempre hacia el centro, apunta hacia el centro. Y en esa misma dirección aparece la fuerza centrípeta, de acuerdo a lo que nos dice acá. Recordemos todos los problemas que hemos estado haciendo hasta el momento. La fuerza neta o la suma de fuerzas es en dirección de la aceleración, son las positivas. Entonces acá, como la aceleración apunta hacia el centro, también la fuerza llamada centrípeta va a apuntar hacia el centro en todo momento. Ahora, esa fuerza centrípeta no es una fuerza real, nos dice acá, como el peso, la reacción, la tensión, cualquier otra fuerza que hemos conocido. Es más bien una resultante de las fuerzas en la dirección del radio en cada instante. Lo que dijimos, esta fuerza va a ser la suma de varias fuerzas que actúen en esta dirección. De acuerdo a la segunda ley de Newton, podemos establecer entonces que esa fuerza centrípeta o la suma de esas fuerzas es igual al producto de la masa por la aceleración centrípeta. Esto es aplicando, como dice acá, la segunda ley de Newton. Entonces, esa fuerza centrípeta es la que nos va a originar el movimiento circular uniforme. Cuando un cuerpo con velocidad instantánea v recibe la acción de una fuerza deflectora de modo constante, resulta el movimiento circular uniforme. Entonces, esta fuerza deflectora va a actuar en todo momento generando el movimiento circular uniforme. Entonces, esa fuerza centrípeta, que hemos dicho que es un ejemplo de fuerza deflectora, es la fuerza necesaria para producir un movimiento circular uniforme. Su dirección es perpendicular a la velocidad, como ya lo vimos en el esquema anterior, y está dirigido hacia el centro de la circunferencia descrita. Su magnitud está dada por cualquiera de las siguientes expresiones, y tenemos acá tres. Dice que la fuerza centrípeta es igual al producto de la masa por la velocidad angular al cuadrado por el radio. ¿De dónde salió esto? Esto es la aceleración centrípeta, visto en función de la velocidad angular. También es masa por velocidad al cuadrado entre el radio. Esta otra vez es la aceleración centrípeta. Estas ecuaciones las vimos en los movimientos curvilíneos, en el circular uniforme y uniformemente variado. Vimos que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad angular al cuadrado por el radio, y también vimos que es igual a la velocidad lineal al cuadrado entre el radio. Entonces, por eso aparecen acá, se ha sustituido la aceleración centrípeta. Son dos expresiones para hallar la fuerza centrípeta. Esta tercera resulta de mezclar varias ecuaciones y nos dice que es igual a 4pi cuadrado por la masa por el radio entre el período al cuadrado.
también se podría poner en función de la frecuencia. Recordemos que la frecuencia es el inverso del periodo. Entonces, si la queremos ver con la frecuencia, sería igual a 4pi cuadrado masa por el radio por la frecuencia al cuadrado. Otra expresión. Hay varias. Podemos ver en esta figura que tenemos un objeto atado a una cuerda y una persona con su mano está haciéndolo que genere un movimiento circular uniforme en un plano horizontal, de esta forma. Entonces aparece acá la fuerza centrípeta, que sería suma de las fuerzas. Aquí las fuerzas presentes sería nada más la tensión de la cuerda. Esta sería la fuerza centrípeta aplicada en la masa, apuntando hacia el centro, y en la mano de la persona, apuntando en dirección opuesta. Esta es una acción, esta es una reacción. Pero ambas son iguales. Como vimos en las expresiones anteriores, es la masa por la velocidad al cuadrado entre el radio. Esta es la fuerza centrípeta. Acá un ejemplo, la tensión. Ahora, aparte del movimiento circular uniforme, también se pueden generar una fuerza tangencial para el movimiento circular uniformemente variado. Vimos que en el circular uniformemente variado se encontró que si una partícula se mueve con rapidez variable en una trayectoria circular, existe además de la componente centrípeta de la aceleración, una componente tangencial llamada aceleración tangencial. Todo esto lo vimos en el video de movimiento circular uniformemente variado. Por lo tanto, la fuerza que actúa sobre la partícula también puede tener una componente tangencial llamada fuerza tangencial. Veamos esta explicación en este esquema. Aquí aparece fuerza centrípeta, la fuerza tangencial, aceleración centrípeta, aceleración tangencial, la masa y la velocidad. Ya están acá. El objeto de masa m en esta trayectoria de un círculo y su velocidad tangencial. Pero ahora, aparte de que la velocidad está cambiando constantemente de dirección, también cambia de módulo. Y por cambiar de módulo, aparece la aceleración tangencial. Y por el hecho de que aparece la aceleración tangencial, aparece la fuerza tangencial. Lo mismo acá, la aceleración centrípeta, que ya la conocemos, y por el hecho de que aparece la aceleración centrípeta, tenemos la fuerza centrípeta. Entonces hay dos fuerzas en el movimiento circular uniformemente variado, una fuerza centrípeta y una fuerza tangencial. De tal manera que al sumar esas dos fuerzas vectorialmente, la fuerza centrípeta más la fuerza tangencial, obtenemos una fuerza total. Recordemos, en el movimiento circular uniformemente variado hablábamos de una aceleración total, que era la suma vectorial de la aceleración centrípeta con la aceleración tangencial. Y podemos decir que para este esquema aparece más o menos acá. Esa aceleración total va a ir en la misma dirección de esta fuerza total. Se cumple todo eso. Ahora, ¿cómo se calculan cada una de ellas? Pues la fuerza centrípeta es masa por aceleración centrípeta. Y la fuerza tangencial, masa por aceleración tangencial. Recordar que la aceleración tangencial es el producto de alfa por r. ¿Y quién es alfa? La aceleración angular, r el radio. Quiere decir que en esta situación vamos a ocupar todas las ecuaciones que vimos en el movimiento circular uniforme y en el movimiento circular uniformemente variado. Solo le estamos agregando estas que tenemos acá. Hasta ahí el esquema de las leyes de Newton en los movimientos curvilíneos. Para esto, y ejemplificarlo mejor, vamos a hacer 3 problemas. Este sería el ejemplo 8. Acá el ejemplo 9. Y por último el ejemplo 10. Estos serán realizados en videos aparte. Hasta aquí nuestra teoría.